aceptable. Enlazamos aquí con los diversos tipos de constituciones, es decir, las formas de gobierno que propone Aristóteles. Aristóteles divide las formas de gobierno sobre todo y básicamente en dos grandes grupos. Aquellos gobiernos que miran por el bien común y aquellos gobiernos que miran por el interés de quien gobierna. Cada uno de estos grupos se divide en otros tres, de tal forma que vamos a tener tres formas de gobierno correctas y tres formas de gobierno negativas o desviadas. Supongamos que el gobierno es de una sola persona. Bien, si esa persona gobierna para el bien común, para el interés de los ciudadanos, estamos ante la monarquía o la realeza, que es una forma correcta de gobierno. Si esa persona gobierna para el bien propio, estamos ante la tiranía. Así que ya tenemos en los gobiernos unipersonales, tenemos la forma correcta que es la monarquía y la forma desviada que es la tiranía. Pero supongamos que el gobierno es de una minoría. Si esa minoría es de unos hombres virtuosos que destacan ante los demás, bueno, pues por su sabiduría o por su saber hacer o por su capacidad para tomar decisiones y gobiernan por el bien del pueblo, estamos ante la aristocracia. Sería el gobierno de Aristo y de los mejores. De la aristocracia. Y sería una forma correcta de gobierno. Pero supongamos que la minoría gobierna por dinero, con el fin de enriquecerse. Entonces estamos ante una oligarquía que sería una forma desviada de gobierno. Ahora supongamos que el gobierno es de la mayoría. Si la mayoría gobierna con un cierto criterio, alternándose en el poder, en el gobernar y en el ser gobernado, y tiene un mínimo de riqueza, como por ejemplo para poder comprarse las armas con las que defender a la polis en caso de guerra, estamos entonces ante el gobierno de la república o de la politeia. Por el contrario, si en el gobierno participan las clases más bajas, gentes que de ninguna forma están preparadas para gobernar ni para tomar decisiones, entonces estamos ante la democracia o demagogia, que sería una forma de gobierno desviada. Por supuesto que estas cosas que dice Aristóteles de que las clases más bajas no están preparadas para tomar decisiones, que quiere apartarlas del gobierno, a nosotros esto nos chirría un poco, por no decir bastante, pero tenemos que entender que la mayoría de los filósofos tenían una concepción, bueno, pues un poco noble y elevada del ideal del ciudadano, en cierto modo aristocrática, y por eso pues pensaban que las clases más bajas no eran las más adecuadas para tomar decisiones. Tenemos que entenderlo así, era el contexto, era el momento y hay que tener perspectiva histórica y en ese sentido pues asumir las diferencias que pueden existir muy claras con la forma de pensar que a lo mejor podemos tener hoy. Así que de tal forma que tenemos formas de gobierno correctas: la monarquía, la aristocracia y la politeia o república. Formas de gobierno desviadas: la tiranía, la oligarquía y la democracia o demagogia. Aristóteles dice que sería muy interesante, que duda cabe, encontrar un hombre pues del tipo del que proponía Platón, un hombre sabio, virtuoso, que destaque total y absolutamente por encima de los demás y que nos demuestre con su comportamiento y con su sabiduría que puede gobernar a la ciudad por el bien común y por el bien de los ciudadanos. El problema es que dice Aristóteles que es que ese hombre no se encuentra, que es muy difícil encontrarlo. Ya sabéis que era mucho más realista que Platón, que intentó 3 veces poner su sistema de gobierno en práctica y las 3 pues le salió mal. Entonces era mucho más realista y decía pues que ese hombre tan superior y del que nos podamos fiar, una especie de caudillo, de héroe que destaque claramente respecto a todos los demás ciudadanos, pues que no existe, que aparece siempre en el pasado, en tiempos muy anteriores. Parece ser que los caudillos sí que existían y que eran bastante frecuentes, pero que esas personas que destacan sobre los demás hoy en día ya no suelen existir. Así que propone que también sería muy interesante que unos pocos hombres mejores que el resto gobernasen, es decir, la aristocracia. Pero dice incluso que el encontrar unos pocos hombres mejores claramente que los demás, que también es un ideal demasiado elevado para la época en la que él vive. Es decir, que incluso la aristocracia también es un sistema de gobierno difícil de mantener o de sostener por las características de los ciudadanos. Entonces, como alternativa y como forma de gobierno más factible y más deseable, propone
la politeia. ¿Qué es la politeia? El gobierno de una mayoría de clase media y que, bueno, pues que se alternan en el gobernar, en el ser gobernados, y al ser de clase media se les está presuponiendo un mínimo de riqueza, lo suficiente como, por ejemplo, para comprar armas y defender a la polis en el caso de guerra. Y así ponemos el gobierno en manos de los ciudadanos de clase media, que pueden ser mayoría, y estamos eliminando a las personas, los hombres de clase más baja, que no están capacitados para tomar decisiones. Este gobierno de clase media es al final la politeia, el gobierno por el que Aristóteles se inclina, porque fundamentalmente es el que cree que puede dar a la polis más estabilidad y más seguridad. En cuanto que el gobierno sea el de la mayoría y sea estable, corremos menos riesgo de que la balanza, valga la expresión, se desequilibre. Cuando la balanza se desequilibra es cuando vienen los problemas. Por eso Aristóteles está tomando un poco como modelo a lo que es los ciudadanos de Atenas y el ejército ateniense, en el sentido de que, bueno, pues para servir como plitas o soldados de infantería era necesario tener un mínimo de riqueza y por tanto estamos poniendo el gobierno en manos de una mayoría de clase media, que es lo que nos puede dar estabilidad. Esta idea es muy importante, esta idea de estabilidad. Recordad siempre lo de el término medio, recordad lo de la idea de equilibrio, porque a Aristóteles le preocupa bastante el tema de las revoluciones en el Estado. Y aquí, si hasta ahora hemos estado hablando de los tipos de gobierno, tipos de constituciones, aquí entraríamos en un punto diferente, que serían las revoluciones en el Estado. Aristóteles piensa que las revoluciones es algo, cuando digo revoluciones, entendamos las situaciones de violencia política, de desestabilización, es algo que hace mucho daño al Estado. Así que tenemos que conocer muy bien las causas por las que se producen las revoluciones para así intentar evitarlas antes de que puedan llevarse a cabo. ¿Por qué se producen las revoluciones? Bueno, vamos a ver. Las revoluciones se producen sobre todo porque quien gobierna y quien se siente menospreciado o quien se siente perjudicado por ese gobierno, tanto el que gobierna como el que se siente perjudicado, mantienen, sostienen o defienden nociones unilaterales de la justicia. Eso significa que solo ven de la justicia aquella parte que les interesa o que les conviene. Y Aristóteles cree que para que el Estado funcione bien es necesario tener una noción integral, general de la justicia. Entendamos aquí justicia como el orden, armonía, como buen funcionamiento del Estado que permita a los individuos alcanzar la felicidad. Pongamos un ejemplo. Aristóteles hemos dicho que intenta evitar por todos los medios que la balanza se desequilibre. ¿Qué quiere decir eso? Que intenta evitar los gobiernos radicales o extremos. Es decir, en una palabra, hay que evitar el gobierno de los muy ricos o el gobierno de los muy pobres. ¿Por qué? Porque tanto unos como otros tienen nociones unilaterales de la justicia, es decir, solo ven de la justicia aquello que les interesa. Por ejemplo, los ricos, los oligarcas, saben que son desiguales en riqueza, porque ellos tienen más, pero como son desiguales en riqueza, ya quieren ser desiguales en todo. Es decir, para ellos la desigualdad es lo que vale, y ya quieren ser desiguales en privilegios y tener más, quieren ser desiguales en libertad y tener más, y quieren ser desiguales en todos aquellos aspectos de la vida social. Pero los pobres, sin embargo, los muy pobres, saben que son iguales en libertad. Eso sí, en eso son iguales, son libres. Pero como son iguales en libertad, ya quieren ser iguales en todos los aspectos. Quieren ser exactamente iguales en riqueza, quieren ser exactamente iguales en privilegios, etc. Así pues, para unos lo que vale es la desigualdad y para otros lo que valen es la igualdad. Pero olvidan lo más importante, olvidan que no tenemos que tener nociones unilaterales de justicia, solo ver el punto de vista que nos interesa, sino que tenemos que tener una noción general de la justicia. Por esto, cuando gobierna uno de esos dos partidos, digámoslo así, que es un gobierno extremo, corremos el riesgo de que la balanza se desequilibre de un lado y como reacción lógica surja la revolución por parte de aquella clase que se siente perjudicada. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues la forma de evitar esto claramente es ni más ni menos que proponiendo al gobierno que dé más estabilidad, y el gobierno que dé más estabilidad es el gobierno de la clase media, que es el más numeroso y el que tiene menos posibilidades de desequilibrarse como estamos diciendo, de que la balanza se vaya de un lado o se vaya de otro. Así pues, muy importante manejar una noción
integral general de justicia y no nociones unilaterales que solamente hacen referencia a lo que a un grupo particular le interesa, que no miran por el bien de la polis, que es lo que hay que mirar, porque el bien de la polis y el buen funcionamiento de esta es lo que al fin y al cabo me va a proporcionar ese marco en el que el hombre pueda alcanzar la felicidad, su vida moral e intelectual. Eso respecto a lo que se refiere a las revoluciones en el Estado. Pero también se plantea Aristóteles en la política cómo debe ser el Estado. Y aquí también una vez más vuelve a predominar, a tomar una importancia pues clave, la idea de equilibrio. Vamos a ver, tanto en lo que se refiere a número como a extensión territorial, el Estado no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño. En concreto, si nos referimos al número de ciudadanos, bueno, pues no debe ser demasiado exiguo, es decir, el número de ciudadanos no debe ser demasiado pequeño, pero ni mucho menos tampoco demasiado grande. Si es demasiado pequeño, corremos el riesgo de que no seamos autosuficientes, de que no tengamos pues la seguridad necesaria como para dedicarnos a lo que más propiamente debe dedicarse el hombre, que es su vida moral, su vida intelectual, pero si es demasiado grande, pues también corremos el riesgo de que no se pueda gobernar ese Estado con un mínimo de criterio y que por tanto se hagan en él impracticables el orden y el buen gobierno y tampoco podamos alcanzar la felicidad. Tampoco Aristóteles dice a priori qué número de ciudadanos tiene que tener un Estado. Pensemos que Aristóteles es un pensador pues lo suficientemente realista y observador como para saber que hay que tener en cuenta una serie de circunstancias a la hora de tomar estas decisiones. Es decir, el número de ciudadanos tampoco puede determinarse a priori. Pues establezco este número y ya está, no depende. A lo mejor puede depender de muchas circunstancias. Imaginemos una polis que tiene pues un terreno que es muy bueno para el cultivo, pues a lo mejor ahí puede vivir más gente, o el carácter de la gente es difícil, pues a lo mejor ahí tienen que ser menos. En definitiva, estos son ejemplos que me estoy inventando, pero en definitiva, habrá que tener en cuenta una serie de circunstancias particulares a la hora de decidir en cada caso cuál es el número más adecuado, pero tampoco se puede dar un número así a priori que sea válido para todas las circunstancias o para todas las organizaciones o para todos los estados. Lo mismo decimos de la extensión territorial del Estado. Preside la idea de equilibrio, ni demasiado pequeño, que imposibilite pues por la extensión tan exigua una vida de ocio y que no tengamos digamos momento ni lugar para la cultura, que es lo más importante dentro de lo que es el desarrollo del ser humano, pero tampoco tan grande que se den incentivos al lujo y nos acomodemos de alguna manera. Es importante que la ciudad tampoco tenga como fin la riqueza. O sea, en el Estado no estamos para hacernos ricos. Aristóteles en ese sentido dice que es importante a lo mejor intercambiar aquello que necesitemos por aquello que a nosotros nos sobre. Tampoco la idea es que convivimos en sociedad para enriquecernos o para hacernos muy ricos, tampoco es eso. Siempre que perdamos la idea de equilibrio, seguramente eso nos va a favorecer lo más importante que es la felicidad. Se dice Aristóteles en relación con el Estado que conviene que no sea, como hemos dicho, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, pero sí que cada ciudadano tenga un lote de tierra en lo que es el interior del Estado y otro cerca de la frontera, porque así cuando haya problemas desde el punto de vista militar, pues todos los ciudadanos tendrán interés en defender la frontera porque al fin y al cabo están defendiendo parte de su propia tierra. Eso respecto a cómo debería ser el Estado, ya sabéis, ni muy grande ni muy pequeño, ni en número ni en extensión territorial. Y nos quedaría, pues, estamos resumiendo bastante, pero si no, bueno, pues a lo mejor el archivo queda demasiado largo, demasiado extenso, y nos quedaría la educación. La educación, que es un punto de referencia fundamental tanto para Platón como para Aristóteles. Es fundamental, ¿por qué? Pues porque sin educación, en el fondo, estamos perdiendo la posibilidad de alcanzar pues la razón, en definitiva, por la que vivimos en sociedad, que ya sabéis que es ser felices. La educación, en Aristóteles, también debe correr a cargo del Estado y seguramente debe empezar por el cuerpo porque éste se desarrolla antes que el alma. Pero, por supuesto, al cuerpo hay que educarle con miras al alma. ¿Por qué? Porque la educación de la que estamos hablando es una educación moral e intelectual. El ciudadano no tiene que ganarse la vida trabajando como agricultor ni como artesano. El ciudadano como mucho tendrá que ser un soldado y después un buen gobernante o magistrado y acaso cuando sea anciano pues desempeñar tareas relacionadas con el sacerdocio, por ejemplo. Quiero decir que la educación de la que estamos hablando tiene que ser una educación moral e intelectual, que priorice
el cultivo de las facultades superiores del alma, porque no vamos a enseñar, o lo importante no es enseñar a los niños a hacer barcos ni a hacer zapatos, lo importante es enseñar a los niños poco a poco y a medida que se vayan desarrollando a los adultos a ser felices, o sea, a vivir bien, a alcanzar la felicidad. Piensa Aristóteles que es esencial que la educación sea algo bien programado incluso desde que los niños son pequeñitos. En ese sentido, hasta lo que les enseñamos a los niños en sus juegos infantiles tiene que ser bien medido, bien sopesado, porque todo lo que les enseñemos en esa primera etapa de su vida luego va a tener su manifestación en la edad adulta. Sí me interesa insistir en una idea que, aunque ya le he apuntado, considero que es muy importante. Y es que Aristóteles y también Platón, vamos a ver, no están hablando de una educación que podamos entender en un sentido técnico o utilitario. Y me refiero sobre todo a educar o enseñar a hacer actividades de tipo productivo. Ellos pensaban que esos planteamientos, o esos esquemas, o esa forma de entender la educación descuida el cultivo, como os he dicho, de las facultades superiores del alma, y de alguna manera se estorba así que el hombre alcance su fin propio. Y el fin propio del hombre es la felicidad, y es de lo que debe cuidarse fundamentalmente la educación. Así pues, tiene que ser una educación basada en la mejora moral e intelectual de los ciudadanos. Aristóteles piensa, además, que el fin del Estado y el fin del individuo coinciden, y esto es muy interesante, pero no como pensaba Platón a lo mejor, de una manera según la cual el individuo es absorbido por el Estado y pasa a ser como un engranaje en su mecanismo, sino que decimos que el fin del Estado y el fin del individuo coinciden en la medida en que el Estado solamente va a funcionar bien cuando los ciudadanos sean buenos, sean virtuosos y estén bien educados. Pero claro, los ciudadanos solamente van a ser buenos, virtuosos y van a estar bien educados si el Estado funciona bien. Es, digamos, como una especie de relación mutua o de simbiosis que, para que funcione, tiene que ir en la doble dirección. El Estado funciona bien si los ciudadanos son buenos y están educados y son felices, pero estos últimos solo son buenos, están educados y son felices si el Estado a su vez funciona bien. Por eso era tan importante la idea de armonía, la idea de justicia, de orden, desde un punto de vista integral y no tener nociones unilaterales o particulares de la justicia. Así pues, importante, el fin del Estado y el fin del individuo coinciden. Por otro lado, pensemos que Aristóteles era alguien partidario, podemos decir, de la paz. Él creía que, claro, para desarrollar todas estas medidas educativas, para que el hombre pueda desarrollar su vida moral e intelectual, es muy importante tener una situación social de tranquilidad, de paz, de relativa calma. Claro, él no veía con buenos ojos los estados militaristas, los estados dominadores, conquistadores, podemos decir. Él pensaba que esos estados solo tienen sentido mientras están desarrollando esa actividad bélica, que una vez que se acaba esa actividad bélica se oxidan y pierden su fuerza y pierden su sentido. Pero claro, mientras desarrollamos esa actividad bélica, tampoco podemos preocuparnos y ocuparnos de lo que es nuestra actividad más propia, que es la actividad racional. Yo creo que por eso pensaba Aristóteles que el legislador o las personas que se encarguen de hacer las leyes, es importante que las orienten al establecimiento de la paz. Porque solo en ese estado de cosas podemos desarrollar una vida realmente cultivada, que es la vida propia del ser humano y del ciudadano. Repito, y eso ya os lo he comentado antes, que Aristóteles y también Platón en ese sentido pues no veían con buenos ojos los delirios imperialistas y los engrandecimientos militares. Y yo creo que un poco con esto pues hemos visto las líneas básicas de la política de Aristóteles, hemos resumido un poquillo, pero al fin y al cabo, si no se hace demasiado largo, y yo creo que con lo que hemos dicho queda la cosa bastante bien explicada. Recordad un poco, eso sí, los puntos de los que hemos hablado. El Estado, empezamos hablando del Estado, de que existe por un fin, de que es ahí donde el hombre puede alcanzar la felicidad. Luego, posteriormente, empezamos a hablar de la crítica que hacía Aristóteles al Estado de Platón, lo de la casa de expósitos, lo de la eliminación de la propiedad privada, que era lo que fundamentalmente no le gustaba.
Luego también vimos las características del derecho de ciudadanía. Para que alguien sea ciudadano tiene que tener un mínimo de riqueza, tiempo libre, poder ir a la asamblea. Luego hablamos de las formas de gobierno, 3 buenas y 3 malas. Los gobiernos que cuidan el interés común de la polis son los gobiernos correctos, y los que miran por el interés de quien gobierna son los gobiernos negativos. Ahí establecíamos formas buenas: monarquía; mala, tiranía; buena, aristocracia; mala, oligarquía; buena, politeia, república; y mala, democracia o demagogia. Aristóteles al final casi se quedaba con el gobierno de la politeia, que era el gobierno de la clase media, pues un gobierno de la mayoría que daba cierta estabilidad, pero que al ser de clase media, pues eliminaba a las clases más bajas de la sociedad, que no estaban preparadas para tomar decisiones. Después vimos el problema de las revoluciones en el Estado. Había que intentar evitar gobiernos extremosos de los muy ricos o los muy pobres, porque tenían nociones unilaterales de justicia, y lo que tenemos que intentar es que haya una noción integral, general de justicia, que es la única forma de que el Estado funcione bien, haya orden, armonía, justicia, y es así donde podamos alcanzar nuestro fin propio, que es la felicidad. Luego, posteriormente, hablamos de la extensión del Estado y dijimos que ni en número de ciudadanos ni en extensión territorial debía ser ni muy grande ni tampoco muy pequeño. En lo que se refiere al número de ciudadanos, pues ni tampoco es que no fuéramos autosuficientes, ni tan grandes que se hiciera impracticable el gobierno, y lo mismo respecto a la extensión territorial. Por supuesto, esto tampoco puede estimarse a priori, sino que hay que tener en cuenta las características de cada estado, de cada polis, para tomar decisiones en este sentido. Y luego, por último, hemos hablado de la educación, que tanto para Platón como Aristóteles era muy importante, porque al fin y al cabo es la base para conseguir que los ciudadanos alcancen la felicidad. Y eso sí, hemos dicho que Aristóteles y Platón, pero ahora estamos hablando de Aristóteles, se refieren o tienen una concepción noble y elevada de esa educación. Tiene que ser una educación sobre todo moral e intelectual, que cultive las facultades superiores del alma, y por supuesto no nos estamos refiriendo a una instrucción técnica o que haga referencia a saber productivo, tal como hacer cosas, objetos, no, porque el ciudadano no tiene que ganarse la vida así, y por tanto hay que educarle pues desde un punto de vista moral e intelectual para que alcance su fin propio. Recordemos también que para Aristóteles el fin del Estado y el del individuo coinciden. Pues en cuanto que el Estado funcionará bien cuando los ciudadanos sean buenos, estén educados y felices, pero los ciudadanos solo serán educados, estarán bien y serán felices si el Estado funciona bien. Así que es una especie de relación o influencia mutua, recíproca, y es necesario que vaya esa influencia en una doble dirección para que alcancemos el fin que los seres humanos tenemos, como ya sabéis, es ser felices, alcanzar la felicidad, la vida moral e intelectual. Con esto queda dicho lo más importante de la concepción política de Aristóteles, y bueno, pues como siempre espero que haya podido ser este humilde archivo de algún interés para vosotros, que también os haya podido servir si es que acaso lo necesitabais, y nada más. Como siempre, os doy las gracias por escucharme, me despido de vosotros, hasta la próxima.